Voy a hablarles sobre el TID o trastorno de identidad múltiple, denominado antiguamente múltiples personalidades, trastorno de múltiple personalidad. Dice que este tipo de trastorno es poco común, que va del 1 al 4% por lo general de lo que se ha estudiado. El paciente adopta personalidades múltiples. Él construye personalidades múltiples dentro de él mismo que lo hacen tener una conducta distinta a las demás personas normales. Dice que por lo general se usa películas de ciencia ficción. Pacientes que cambian bien fácil de una manera de ser a otra en el mismo día. Dice que estas personalidades pueden variar de 5 a 30 a más. El paciente convive con ellas, se viste, se desarrolla como ellas, es como ellas, como él quiere ser. En eso consiste en que él produce múltiples personalidades, él las adopta, convive con ellas, las lleva, las desarrolla. ¿Por qué sucede? ¿A qué se debe? Resulta que el paciente, a partir de su yo, produce un no yo o produce otro yo. Su yo personal auténtico lo disgrega o lo desdobla. Dentro de las causas que se dan porque sucede esto, pues dice que son traumas que hay en la infancia, maltrato, tortura, violencia, trauma sexual, competencia de hermanos, aislamiento, algún trastorno que él tuvo en su infancia, en el desarrollo psicosexual de su personalidad. Entonces, cuando llega la adultez, este síntoma se presenta abruptamente, incide de repente. No soy capaz de enfrentar esta circunstancia, no puedo, y empieza a deformarse y a cambiar. Entonces empieza a hacer constructos, empieza a construir otro tipo de personalidades. Dice Sigmund Freud dentro de su tratamiento psicoanalítico que el niño, cuando llega a tener un trauma en el desarrollo psicosexual de su personalidad, ya sea de los 0 a los 12 años, 14 años, 12 años, este permanece latente. Y al permanecer latente en su organismo, pues en su mente, su desarrollo, en su psicología, en su psique, ya cuando va a enfrentar la vida adulta, le da cierta problemática y le impide desarrollarse tal cual es él, con su propio yo. Entonces dice, como yo no puedo enfrentar esta circunstancia, me produce mucha ansiedad, mucha angustia, mucho dolor, yo no sé cómo hacerlo, no sé por qué no puedo hacerlo. Entonces él empieza a construir una personalidad diferente y otra y otra y otra. Entonces dice que el paciente es capaz de producir varias personalidades múltiples que le llegan a trastornar a su vida, ¿verdad? En determinado momento. Ya es una enfermedad, es un trastorno disocial de la personalidad, un trastorno múltiple de la personalidad, denominado TID, o trastorno de identidad social. Las causas que producen pues fueron traumas, como ya le dije, de la infancia. Puede ser el terror primario, la rabia, la ira, la falta de control de impulsos. Se habla de una contratransferencia generalizada social, en la cual el individuo pues no puede enfrentar la realidad que trae actualmente, y entonces pues inventa personalidades, ¿no? Dice Sigmund Freud que dentro de las personalidades que él inventa son muy importantes de tomar en cuenta
aquellas que tuvieron mucha significancia, que significaron mucho en el desarrollo del niño. Puede ser un abuelo, un tío, un primo, un cuidador, su maestra, un amiguito, etc. Que ya en la adultez él va a producir esa personalidad en base a lo que significó ese tipo de persona en él. Este tema es muy interesante, aunque sea poco, aunque no sea muy común. Es muy interesante porque el individuo es capaz de, ¿cómo es posible? Somos tan inteligentes, ¿no? ¿Cómo es posible que el individuo cree otro yo que parta de su yo auténtico, lo disgregue, lo desdoble y produzca otras personalidades dentro de él mismo que lo hacen actuar en la vida? Pues es una inteligencia tremenda, y esto sucede a nivel inconsciente, debido a un trauma psicológico, violación o lo que haya sido, lo que le haya pasado en su desarrollo psicosexual de niño. Entonces el paciente conlleva múltiples personalidades, puede actuar en un día de una manera, otro día de otra, comportarse, vestirse, comportarse de otra forma, no ser el mismo siempre, llegar hasta un trastorno de locura o demencia. Puede ir vestido como su mamá, si es hombre. Y si, ¿por qué vienes vestido así? Pues porque así se vestía mi mamá, ya me gusta mi mamá, así me gustaba como ella se vestía. O ¿y ese sombrero que traes? No, pues es de mi abuelito, el que prefería a mi abuelito y todo viejito y roto, ¿no? Esas personalidades son las significativas para él, y como no pudo enfrentar la realidad a través de su yo auténtico, las proyecta en otra personalidad para apoyarse como mecanismo de defensa y decir, bueno, pues voy a ser yo, ahora soy yo ahora soy el abuelo, ahora soy mi mamá. Inclusive hay personas que se identifican, por ejemplo, con el carnicero, ¿no? Estaban chiquitos y decían, mamá, ¿por qué? La mamá lo llevaba a la carnicería y el señor, pues, con un cuchillo grande, empezaba a cortar la carne y se daba cuenta el niño. Entonces él puede integrar en su personalidad un cuchillo, sentirse como el carnicero, porque para él fue muy significativo en ese momento, ¿no? Pero cuando entra el yo auténtico al no yo o al yo sintético, en la disgregación, pues el individuo adopta este tipo de ejemplo o de personalidad significativa para él. De ahí luego puede producirse un delito, por eso es importante analizarlo. Si ya ha producido múltiples personalidades, es incapaz el paciente de enfrentar su vida, de desarrollar su vida propia, de ser él mismo con su yo auténtico. Y como ya inventó algo que sí le permita desarrollarse, que sea aceptado por los demás, pues así está contento, dijo, ya resolví el problema. No sé terapeuta, no tengo nada más que estoy contento y bien. Bueno, eso es con respecto a lo que es el trastorno. Ya vimos las causas, los motivos, y que es de baja incidencia, en qué se usa y cómo sucede. Dicen que hay terapia para este padecimiento, hay varias terapias, muchas más modernas unas que otras. Y lo más interesante es que se puede, yo considero, aunque no soy terapeuta psicológica, lo más importante es que puede prevenirse, puede curarse, puede ser de readaptación social y de reinsertarse socialmente el individuo a la sociedad, ¿verdad? Ahora bien, yo elegí la terapia psicoanalítica porque considero que es una de las terapias más sencillas, más factibles, más rápidas, se puede decir,
El paciente está en el diván y llega con el terapeuta y le dice, empieza a hablar, platícame, ¿cuál es tu problema? Pues no sé qué tengo, doctor, pero mire, creo que estoy loco. Un día me levanto y pienso que soy mujer, otro día me levanto y siento que quiero matar al vecino. Otro día pues me pongo los pantalones al revés, los zapatos, me peino como si fuera Michael Jackson. O sea, adquiero muchas personalidades, doctor. Mi personalidad no es muy constante, no soy el mismo de siempre. Tengo mucho cambio. Y yo vengo con usted para que me ayude porque eso me ha traducido un serio problema en mi trabajo, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Dice, muy bien. Entonces le dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ya en el diván, desde el punto de vista psicoanalítico, con la teoría del psicoanálisis del señor Sigmund Freud, el paciente empieza a relatarle a través de una terapia conversacional y a platicarle todo lo que le pudo haber sucedido desde la infancia. Le pregunta que si se acuerda de algo, que le diga qué le pasó de los 0 a 4 años, de los 0 a 2, de los 2 a los 4, de los 4 a las 8, de los 8 a los 12 años en general. Le pregunta sobre estas etapas porque el niño tuvo un desarrollo psicosexual acerca de su infancia en estas fechas, en estas edades. Hay pacientes que pueden relatar cómo fue su vida de infancia, social, en la escuela, con su familia, con sus amistades, con sus seres queridos, y hay individuos que no son capaces de recordar nada. Todo este tipo de intervenciones como para investigar qué fue lo que le pasó en esas etapas de desarrollo psicosexual que habla Freud. ¿Qué le sucedió? Si hubo algún trauma o algún problema. Si esas etapas de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, no son capaces de llegar a la madurez a desarrollarlas, el individuo va a tener un trastorno de adulto. Todas esas etapas se tienen que madurar, desarrollar y trascender. Es decir, habla de la etapa oral, Sigmund Freud, de 0 a 2 años. La etapa oral significa que la zona erógena se encuentra en los labios, en la boca. Tiene un tiempo de madurez y significa que el niño tiene que aprender a mamar, a trabar, a morder. Aprende a comer, ya sea amamantado al seno materno, a una mamila sintética, cuchara, vaso, como sea, ¿no? Y termina con el destete, cuando el niño deja el pecho, la mamila, y adquiere ya pues su alimento a través de una cuchara, un tenedor, ¿verdad? Etcétera, un vaso. Para esto el niño pudo haber tenido algún trastorno que es a nivel inconsciente y no sabemos cuál puede ser, ¿no? Pero un ejemplo sería, el que el niño no haya sido amamantado al seno materno. Esa es una de las causas. Que haya sido amamantado con una mamila sintética, ¿no? O que no haya sido amamantado ni con mamila sintética ni con el pecho de la madre. O que no haya sido bien alimentado, bien arropado, bien acogido, bien cuidado, bien querido, abrazado, besado. Pero como no desarrolló la etapa erógena de la boca, sus labios no aprendieron a tener ese tipo de desarrollo, pues se queda latente. Son niños que de adultos son apáticos, aislados, poco comunicativos, etc. La siguiente etapa que vamos a tratar desde el punto de vista psicoanalítico de Sigmund Freud es la que va de los 2 a los 4 años, le denomina la etapa anal. Es cuando el niño es capaz de controlar sus esfínteres, el esfínter de la vejiga, de la uretra
y el esfínter rectal o el ano. Cuando el niño aprende a orinar y a defecar, el niño esto lo aprende a un nivel inconsciente porque la mamá le dice, mamá, me mojé, le dice el niño, mamá, estoy orinado, y empieza a llorar. Y dice, sí, ahorita te voy a poner el pañal. Todas estas cuestiones son inconscientes. El niño orina porque tiene que desechar su orina. El niño defeca porque tiene que desechar sus excretas, porque está alimentándose, está vivo. Pero como es a un nivel inconsciente en esa etapa, pues no pasa nada. Se puede hacer del baño, se puede orinar, defecar en un pañal o en lo que sea, sin pañal, y no pasa nada, porque no es consciente. La mamá tiene la obligación de educarlo entre esos años, entre 2 y 4 años, o antes de los 2 años, que tiene que ir a un retrete a orinar, que tiene que ir a defecar cada vez que le den gana, a un WC, ¿verdad? Le compra un vasín y le enseña inclusive que para eso sirve, que eso es bueno y es normal. Muchas de las veces estos niños son muy reprendidos porque, ¡ay!, se orina el niño en pañal, en el piso, caminando. Niño cochino, y le dan la nalgada. Se hace popó, se hace del baño y lo que sucede es que le regaña y lo maltrata. Y eso crea coraje y rabia en el niño inconscientemente y lo va acumulando, pues. Cuando el niño es bien orientado, bien educado y le dicen con mucho tiento, los padres acudieron a la escuela de padres y supieron cómo tratar a su hijo. Entonces el niño pues aprende cuál es la fecha. O sea, la mamá lo indica, lo induce. ¿Cuál es la fecha, la hora? ¿Cómo debe de? Si quieres ir a orinar, ahí está el baño, me avisa, yo te acompaño, yo te ayudo. Yo te ayudo, te bajo tus pantaletas, te ayudo y tú orinas, está bien. Si quieres ir a defecar, pues también es lo mismo. Entonces la mamá tiene que enseñarle. Tiene que enseñarle a asearse, a limpiarse y a depositar sus excretas en el lugar indicado. Forma parte del desarrollo anal. El niño percibe placer al orinar y al defecar. Son zonas erógenas que se encuentran en desarrollo en esas edades, ¿verdad? Le produce placer, tiene ganas de ir a hacer del baño, hacer popó, excremento y ya cuando va y descansa y puja y ya, por fin. Siente alivio, siente satisfacción y eso es placer. Sobre todo también porque lo fue a depositar en el lugar donde la mamá le había dicho. Cuando usan pañales, pues es el pañal. Todavía es a un nivel inconsciente. Ya cuando dejan el pañal, pues entonces ya el niño camina, corre y dice, mamá, quiero hacer pipí, quiero orinar, rápido. Y es consciente, ay, mamá, yo no me aguanto, y ya va al baño, ya se lo lleva la mamá, ¿no? Son etapas de madurez, son zonas erógenas que han sido estimuladas, han sido desarrolladas y por lo tanto lo van a llevar al niño en la etapa de adulto a un desarrollo de su personalidad muy normal, natural y sin trauma, ¿no? Sin problemas psicológicos. Luego llega la etapa fálica, la tercera etapa. Esta etapa fálica es bien interesante. Las familias modernas a veces consideran que bañarse desnudos el papá, la mamá y los hijos es bueno. Hay otros que no, que bañan a sus hijos aparte. Pero en el caso de que el niño se bañe con su mamá, el niñito, hombre, pues se bañan desnudos. La mamá es muy amplia, muy abierta y le dice al niño, mamá, llega un tiempo que es curioso, se empieza a desarrollar él y dice, mamá, ¿por qué tienes tú eso? ¿Por qué tú tienes esas bolas? ¿Por qué no soy yo igual, el niño? Entonces le dice la mamá,
Pues es que yo soy mujer, yo tengo desarrollo de senos, son mis glándulas mamarias. Yo a través de estos pechos yo te di de comer, te amamanté. Y yo tengo pelito aquí abajo y mis genitales, tengo vagina, ovarios porque soy mujer. ¿Y por qué yo no tengo lo mismo? Porque tú eres hombre. Tú tienes pene, que es eso que sobresale, y tus testículos, esas bolsitas, ¿verdad? Que se miran. Somos diferentes, yo soy mujer y tú eres hombre, nada más que tú eres niño. Y al revés. Bueno, en este momento el niño se identifica con la mamá, el niño que es el masculino se identifica con la mamá que es femenina y sucede un complejo de Edipo, ¿no? Es bien interesante, el niño se enamora pues de la mamá, le gusta, la quiere, la ama, como ve que su papá la besa, la abraza, pues él tiende a hacer lo mismo. Ahora bien, se baña el papá con la hija, con la niña, y la niña vuelve lo mismo. Curiosamente le dice, oye papá, ¿por qué tienes eso ahí? ¿Qué es eso? Ah, pues es que yo soy hombre, soy tu papá, son mis genitales masculinos, yo soy hombre. Esto se llama pene y son los testículos. Ah, ¿y por qué yo no? Porque tú eres mujercita, tú eres niña, tú tienes ovarios, tienes vagina y tus senos se van a desarrollar cuando crezcas, igual que tu mamá. Hay una transferencia ahí de enamoramiento que se da, se le llama complejo de Electra. La niña es capaz de enamorarse de su papá porque la niña observa y ve que su mamá lo abraza, lo besa, lo acaricia y a ella también le dan ganas de hacerlo, pero está chiquita, no es así, no puede ser, ¿no? Entonces hay un enamoramiento y se le denomina complejo de Electra. Bueno, esta etapa se desarrolla con el conocimiento de los órganos genitales, los niños entran a la escuela, ya actualmente les dan las clases y les dicen, pues mire, son los niños, son las niñas, etcétera, ¿no? Y ya ven la diferenciación y cada niño se voltea en la escuela a ver y se voltean y dice, pues yo soy niña y tú eres niño. Ya se identifican con su sexo distinto y se aceptan. Es una etapa madurada, desarrollada, siempre y cuando el niño no haya sido violado, la niña ni el niño hayan sido violados, traumados, golpeados, maltratados a nivel psicológico y sexual, sobre todo, ¿no? Un niño que fue tocado, violado, una niña tocada, violada, desgarrada, que le enseñaron a tener sexo desde esa edad, la obligaron, lo violaron, los violaron, pues son traumas que van a quedar en la adultez y que van a pasar como adormecidos o latentes y que a la larga cuando el niño o la niña, ya jóvenes o adultos, tengan su desarrollo, van a tener problemas del desarrollo. Las zonas erógenas en ese tiempo, en esta etapa, si la niña se toca sus genitales, pues va a ser porque está estimulando, pero es todavía a un nivel inconsciente, el niño también, capaz de tocar, como que quiere hacer una conciencia de algo inconsciente todavía y es normal, ¿no? Llegan a tener un desarrollo y esa etapa trasciende, siempre y cuando no haya habido ningún problema. Niños que les dicen sus papás, tienes que bañarte diario, asearte, defecarte, vestirte, cambiarte, poner tu pantaleta, tu truza, tienes que salir vestido, no puedes salir desnudo, etc. Todos los cuidados que debe tener una mamá y un papá con sus hijos para adaptarlos a la vida social. De esta etapa fálica, ya que se identificó con el papá y la mamá con diferente carácter sexual y que fue desarrollada, madurada y que no hubo trastorno, pues pasamos a la etapa genital. Bueno, antes de la etapa genital hay un estado de latencia que le llaman. ¿Ya? Un estado de latencia, que no sabemos qué pasa. Están adormecidos los niños, todos sus cuerpos, aparentemente, inconscientemente. Lo que está sucediendo es que van al desarrollo genital, a la etapa que sigue, que es la genital, y hay un influjo muy fuerte de su nivel hormonal. La niña
la progesterona, los estrógenos, y en el niño la testosterona, ¿no? Entonces el niño empieza a tener unos cambios de la personalidad, empieza a desarrollarse como muchachito, embarnece, le crece el pene, los testículos, empieza a tener bigote, barbita, pues, o vellito. Y se empieza a comportar masculino, con fuerza, con energía, ayuda a la niñita, a la jovencita, ¿no? Y es una etapa que yo creo dulce, muy dulce. Las hormonas producen una sensación de placer y creo que lo llevan a tener una realización, ¿verdad? Eso sucede a nivel inconsciente. El niño, es tan fuerte el flujo de las hormonas que el niño no es capaz de saber qué está pasando. Se sienten atosigados, se sienten soñados, se sienten bellos, se ven mucho al espejo, se chulean, se arreglan, se visten y empiezan a imitar de las demás personas, de las demás compañeras y compañeritos, y pues se identifican. Si la mamá no los reprime, si el papá no los reprime, si no los maltrata, no los golpea, si los educa en esta etapa, qué es lo que tienen que hacer, tener higiene sexual, que tienen sus genitales, que son cada uno hombre y mujer, por ejemplo, que la mujer va a menstruar a tal edad, que le va a dar dolor, cólico, y el niño pues no, pero que va a tener una erección, ¿verdad? Y que va a tener salida de semen de su pene. ¿Y para qué sirven los testículos? ¿Y para qué sirve el pene? ¿Para qué sirve la vagina, el ovario y los senos en la niña, en la mujercita? Si el papá es capaz de orientarlo así, ahorita está desarrollándote, porque cuando seas adulto vas a casarte, vas a procrear, vas a tener relaciones sexuales con una mujer y vas a tener hijos. Entonces los estás educando, los estás desarrollando y los estás orientando. La escuela ya ahorita actualmente está muy adelantada y a todos los niños les dan terapias, les dan les especifican todos esos puntos de vista de su desarrollo psicosexual, si no es a nivel como lo dijo Sigmund Freud, pero sí les habla de las etapas de desarrollo, de cómo van a ir cambiando poco a poco. Culmina esta etapa de la genitalidad con el hecho de que el papá le diga: te van a traer las niñas, le dice al hijo. Vas a sentir atracción, vas a sentir que te gusta alguna niña. Y eso es normal por el desarrollo de tu adolescencia. Y a la niña le dice también el papá: vas a tener atracción hacia el hombre, al muchachito, dice, te van a gustar los hombres, vas a estar enamorada de alguno, a lo mejor te va a hacer de novio, ¿verdad? Y bueno, el papá y la mamá pues los orientan. Y ahí va el desarrollo. Esas son las etapas de desarrollo psicosexual del cual el señor Sigmund Freud tomó con mucha importancia para el desarrollo futuro de una vida plena de la personalidad, ya sea de la mujer o del hombre. Ya luego llegan a la adultez, se desarrollan, por algún motivo pues tienen sus relaciones sexuales, de alguna forma aprenden, ven videos, los preparan, se preparan ellos, preguntan, hablan entre ellos, etcétera, ¿no? Y el niño se va desarrollando, o el joven se va desarrollando y la joven se va desarrollando así hasta que llegan a casarse y hacer lo que tienen que hacer. Bueno, en una conclusión que a la que puedo llegar es que en estas etapas de desarrollo, si el niño, la niña, tiene algún recuerdo a través de la terapia hipnótica o no hipnótica, que sea veraz, realística, que ellos consideran, pues es que cuando yo era niña, mi papá me bañaba y me tocaba, me tallaba, dice, y yo sentía algo, dice, ya lo pueden proyectar los niños, ¿no? Es un trauma ese. O al revés, la mamá puede estar tóquele y toque los genitales hasta que lo hace consciente al niño de que, ¿qué está pasando? Lo está masturbando la mamá, pues. Entonces, eso era inconsciente y lo hace la mamá como que lo perciba consciente el niño. Eso significa que se va a quedar fijo en su mente del niño,
cuando él crezca, pues va a querer que todo el mundo lo masturbe. Si anda en la calle un compañero, una niña, una mujer, lo que sea. Oiga, no me puede tocar, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué? Pues que quiero que me masturbe, ya, vas a verlo. ¿Por qué? Porque así lo acostumbraron, ¿no? Y se sale fuera de la pauta normal, pues. ¿No? De ahí luego hablaremos que pueden ser violadores sexuales, impotencia, etc. Como yo le estaba diciendo, la terapia psicoanalítica se me hace muy interesante, puede dar de 2 meses, años, el tiempo que sea necesario para que el paciente participe y lo saquemos de la irrealidad a la realidad, es decir, de la incongruencia a la congruencia. Si hubo un trauma y dentro de la terapia lo encontramos, se detecta, el terapeuta detecta que hubo un trauma psicológico, sexual, de la índole que sea, del 0 a 12, 14 años, entonces se lo va a hacer saber al paciente. Y de esta manera se le hace conciencia de que algo le sucedió, porque la mayor parte de las veces no lo recuerdan, no saben que eso era algo malo o que no debe de ser. El hecho de que le esté tocando el papá a la niña a cualquier hora dormida, que se duerma con él y que todavía le introduzca el pene, pues es una violación, ¿no? Entonces lo toma la niña como normal, natural, pero en la adultez no es normal. Entonces ya dentro de la terapia psicoanalítica pues se le define tal cual es y se le dice qué es lo que estaba pasando. A lo mejor ella en la terapia acude porque tiene problemas con su esposo, ¿no? Sexuales o de cualquier maltrato sexual o algo. Entonces, pues hay que, desde el punto de vista psicoanalítico, a través del psicoanálisis, de esa terapia conversacional, hay que ir desglosando, sacando adelante todos esos traumas que pudo haber tenido el niño, que lo hayan hecho incurrir ya de adulto en despersonalizarse él, en quitarse, en dejar atrás su yo auténtico e inventar un yo no auténtico o sintético. Y luego disgregarlo, desdoblarlo, ¿no? Dice Sigmund Freud que todos somos capaces de disociar, todas las personas normales. En algún momento de nuestra existencia, como que se nos va la onda y dice, ¿y ahora qué hago aquí? No, pues ya empiezas a disociar y eso significa que estás pasando por un problema fuerte psicológico que no eres capaz de enfrentar, pero que uno logra trascender. Cuando estas personas que están enfermas no logran trascender este trauma, este problema, entonces construyen sus múltiples personalidades y de ahí son otros yos. Un yo ahorita, otro yo otro día, de una manera, de una forma. Uno puede estar agresivo, otro sutil, otro bonito, feliz, otro feo, otro golpeador, etc. Ya está desdoblado. Y dice Sigmund Freud también que hay que buscar la personalidad, dentro de esas múltiples personalidades, la personalidad con la que más se lleva el individuo, la que más le gusta, la que prefiere, con la cual mejor se siente. ¿Por qué? Porque este tipo de personalidad es la que domina a todas las demás. Y como es la que domina y la que controla, pues por ahí podemos rescatar al paciente, ¿no? Bueno, si te gusta esta personalidad, vamos a adoptar esta personalidad, vamos a estudiarla y vamos a ver por qué. Y de hecho así es. Es una manera de rescatar al paciente a través de esa personalidad. Es muy significativa para él y que es la más dominante, la más controladora y la que más le gusta. Y de ahí podemos pasar al paciente de la incongruencia a la congruencia, ¿no? Porque ya que adopta esa personalidad, le dice, bueno, vamos a trabajar tu personalidad, se le empieza a hacer el análisis sobre por qué te quieres hacer mujer o eres transexual o por qué te vistes tan viejo o tan juvenil o eres panquillo o qué, ¿por qué adoptas todas esas cosas, no?
y se empieza a hacer un análisis de la personalidad de él y a ver cómo adquirió esos accesorios o esos constructos para hacer esa personalidad. Pues a mí me gusta ser panquilla, soy mujer, muy mujer, pero soy agresiva. Me he visto así como chola. ¿Por qué? Porque tengo amigos cholos, yo me llevo muy bien con ellos. Es una transferencia, una contratransferencia, no necesita ser una múltiple personalidad de eso, ¿no? Pero bueno, pues si le gusta esa personalidad, está bien, vamos a trabajarla. ¿Dónde trabajas? Pues trabajo en una empresa de mucha importancia a nivel económico mundial. ¿Y qué está pasando? Pues que voy vestida como chola. ¿Y qué tiene? No, pues no se acepta. Entonces se trabaja sobre esa personalidad o ese deschongue que tiene el paciente, pues, del cambio de su yo a su no yo, a su no yo sintético, y le dice, bueno, pues, si te voy a adaptar a tu trabajo porque te están corriendo, se burlan de ti, no te sientes adecuado, ves gente normal, bien trajeada, bien conformada, adaptada a la vida social, económica, alto, y tú estás así todo raído y despeinado, desaijado, pues, ¿cómo, no? Entonces yo tengo la obligación, le dice el terapeuta, de llevarte a una vida normal y natural. Así que por lo tanto te vas a adaptar a tu trabajo, a tu tipo de trabajo, y vas a empezar a cambiar, a transformarte. No tienes dinero, no importa, pero pues hay ropa accesible. Tienes que vestirte al nivel de las demás personas para que no rayes en lo anormal, para que no te critiquen y te salgas fuera de lo que tú eres. Porque dentro de la comunicación no verbal, pues tú estás disgregando. Ahora, si no estás disgregando no verbalmente, a lo mejor con tus palabras y el uso de tus conceptos, tus constructos de todo lo que tú digas, pues también puedes disgregar, ¿no? Entonces lo lleva de la incongruencia a la congruencia y pues fácilmente le dice, adáptate, mira, tienes que vestirte como las demás personas aparentemente, actuar como ellas y pensar como ellas, tener la misión y la visión de la empresa, ¿no? Es una manera de adaptarlo a su trabajo, a su empleo. Si es capaz el terapeuta de lograr que el paciente logre ver la diferencia de su yo verdadero auténtico a su yo sintético, pues ya logró un cambio terrible en el paciente, porque no le queda otro camino, ¿no? Si quieres trascender, ser otro, pues lo único que vas a poder hacer es esto. Si no, pues vas a tronar, tu trabajo no va a funcionar y te van a correr. Así de fácil. Las personalidades que el individuo adopta pueden ir desde un carnicero, de un maltratador, de un violador, de un cuidador, de un papá muy exigente, de una mamá muy exigente, muy golpeadora, muy golpeadores. Y ellos, cuando producen y construyen sus múltiples personalidades, adoptan los ejemplos de esas identidades, pues, o esas personalidades. Entonces, cuando se casan, dicen, bueno, ¿por qué maltrata usted a sus hijos, señora? Porque mi papá me maltrataba así. Mi mamá también era así conmigo, así que pues yo también con mi hijo. Adoptan una personalidad, ¿no? Pues también igual que el papá y la mamá, porque no saben cómo hacerlo. Pero en ese trastorno, como se ubica en el desdoblamiento del yo al no yo, dejan de ser ellos, es muy paradójico, es muy profundo, ¿no? Poco entendible, no es consciente, aunque el yo es el que es el consciente, pero lo hacen a un nivel inconsciente, la producción del no yo, auténtico, del auténtico al sintético, pues. Y los constructos los tienen que hacer porque son incapaces de enfrentar el problema que tienen actualmente. No sé qué podría ser, pero fue tan fuerte la angustia y la ansiedad que le produjo que disgregó toda su esquema mental del yo, el superyo y el ello. El yo se mantiene en el consciente, es el que me dice yo soy esta, yo hago esto, voy para acá, voy para allá. Siempre está flotando afuera, siempre está fluyendo. Es el que nos permite ser, hablar y comunicarnos con las personas.
El super yo se mantiene un poquito abajo a nivel subconsciente y es el que regula al yo y al ello, el que está en medio. Es el que se refiere a la moral, a las reglas sociales, a lo que exige la ley para que nosotros podamos convivir en sociedad, ¿no? Entonces, cuando el yo quiere hacer algo, el super yo le dice, ay, como si fuera un diablito y un angelito, ¿no? De un lado uno y otro. No, no lo hagas. Quiero hacer esto. Y el angelito dice, hazlo, está bien, está bien. Sí puedes, sí, sí. Se supone que es algo bueno. Pero cuando le dice, no, no lo hagas, es porque el super yo está basado en una norma social y es algo que está fuera de la ley o que no es normal. Y lo detiene, no, no lo puedes hacer por ningún motivo. Te sales fuera de lo que es una razón social. Entonces el super yo está sosteniendo al yo, pero a nivel subconsciente y siempre está como en alerta para ver qué hace ese yo. Por debajo del super yo se encuentra el ello o el id. Ese es totalmente inconsciente, ese aflora a cada instante, pero con un flujo muy bajito, porque se encuentra en ese ello la teoría del inconsciente dinámico, aquello que nosotros, bajo nuestros propios instintos, no conocemos, que no somos capaces de conocer totalmente porque está nada más ahí, latentes, en el inconsciente completo, pero que es muy importante porque es algo desconocido de nuestra personalidad y que se da a conocer un poquito cuando somos agresivos, queremos golpear algo, estamos enojados, sale del ello la actitud, pasa por el super yo y dice, ¿qué está pasando? Se enojó. Y es cuando en el yo llega a ser efectivo y pues ya le dio el golpe al otro, ¿no? Pero viaja así, del yo al super yo, al ello y del ello al superior y al yo. Y esos tres están sujetos bajo una regulación. Sobre todo que la sociedad lo impone, pues no seas ni muy, muy, ni tan, tan. Sé medio, ¿no? Compórtate bien, aunque quieras matar a este, pues no lo mates. Quieres agredir a este, pues tampoco. Te quieres robar a esta, tampoco. No alteres la sociedad, la armonía de la gente, ¿no? Están en perfecto equilibrio. Pero cuando el yo se disgrega y se produce un no yo sintético, entonces es un desastre porque el super yo ya no dice no lo hagas o sí lo hagas, ya lo hizo. El ello se dejó ir, le permitió ser un no yo sintético y puede ser este tipo de trastorno pasar de ser muy leve a medio a muy severo. Ya muy severo es cuando alguien agrede a otro en sentido de homicidio, ¿no? Mata, roba, viola. Algo leve pues es vestirse no como caracterizaría a otra persona. Y una cosa media sería como estar proyectando cosas que no denotan nuestra comunicación verbal, ¿no? Yo soy doctora, pero me comporto como doctora de medicina general, pero me comporto como otra persona, no como doctora. Entonces usted dice el paciente, usted no parece ni doctora, dice. Bueno, en fin, este es dentro del punto de vista del esquema mental que nos ofrece Sigmund Freud dentro de la teoría psicoanalítica, el tratamiento del psicoanálisis. Dentro de esta terapia que ya les había dicho, podría ser, que es el psicoanálisis, utilizar regresión si el paciente no recuerda nada, a través de hipnosis, si el terapeuta es exclusivo para eso, pues lograr que desarrolle y que se resuelvan los problemas que tuvo en infancia, el trauma, rescatarlo en el momento en el que fue, qué fue lo que pasó, y llevarlo a la vida adulta poco a poco, con terapia conversacional, sacarlo de la hipnosis y decirle qué fue lo que le sucedió en cierta edad de su vida.
Después de ahí, se le pide al paciente que elija la personalidad que él desee, la que más le guste. Está quitando 5, 30, 20 personalidades y dice, pues bueno, a mí me gusta esta personalidad. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre esta personalidad, ¿te parece? Sí. Y entonces ya se empieza a desglosar esa personalidad y se le empieza a decir, ya parece que soy terapeuta, ¿no? Y le empieza a decir uno, bueno, ¿y por qué eres así? ¿Y por qué te gusta ser así? ¿Y por qué cambias así? ¿Y por qué no eres de esta manera? Es que te comportas como negro, ¿no? Pues eres bien blanco. La gente no me quiere porque soy negro, hay racismo, etcétera. Hay que tratar de ubicarlo de la incongruencia a la congruencia dentro de la personalidad que él adoptó, que él eligió porque esa es la dominante y la controladora, y la que lleva la batuta en su yo auténtico y la presentación, el constructo de su no yo sintético. Entonces, a través de ahí podría ser que al paciente se le pudiera rescatar, ¿no? Dentro de la terapia psicoanalítica, parte de la hipnosis, hay la terapia conversacional, apoyo de la familia, de la sociedad, intervención, pues, ¿verdad? Y se toca el punto de la psicoterapia medicamentosa, de la terapia medicamentosa. Dice que muchas de las veces este tipo de trastorno múltiple de la personalidad o TID no se encuentra solo o aislado, que a veces es mixto, puede ser un paranoico, un histriónico con trastorno múltiple de personalidad, un narcisista, puede cursar también con una depresión muy severa, una melancolía, etc. Hasta llegar a una sociopatía terrible, ¿no? Hablan de un asesino serial o violador, etcétera, ¿no? Bueno, entonces habla de la psicoterapia dentro de la psicoterapia se habla de la terapia medicamentosa y que podrían usarse, en este caso, si fueran mixtas la enfermedad, pues usar ansiolíticos antidepresivos que esos disminuyen en forma enormemente la ansiedad y la angustia, el dolor que padecen, pero que no son tan necesarios. Pero trabajaría de dos formas el sistema de curación, ¿no? Como punto final, yo creo que se puede prevenir tratando de llevar en la escuela de padres a los niños a evitar que tengan tantos traumas, tantos maltratos, tantas violaciones a su ser, a su físico, a su psicología, a su sexualidad, y educarlos por un buen nivel, por un buen camino, ¿no? Se puede prevenir, se puede curar, se puede tratar, hay que hacer un buen análisis, un buen diagnóstico y pues proponer un mejor pronóstico. La idea es prevenir, adaptarlo, readaptarlo y reinsertarlo a la sociedad tal cual, si es posible. Otra de las cosas que estuve revisando es que este tipo de pacientes existen más en las cárceles que en los hospitales, eso es lo que comenta la literatura, y que hay 3 tipos de simuladores, ¿ah? Los simuladores simples, los medios y los profundos. Y este tipo de concepto de simuladores se utiliza cuando una persona, un paciente, está siendo procesado por homicidio. En el interrogatorio se le dice y se le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién eres? ¿Por qué lo hiciste? Son estas 5 preguntas de oro, ¿no? ¿Cómo, dónde, por qué, cuándo y qué? Y entonces el paciente dice, ¿qué? Yo no fui, yo no soy ese. A mí no me eche la culpa, yo no sería capaz de haberlo hecho. ¿Quién puede ser capaz de haberlo hecho? ¿Quién podría? Yo no. Resulta que era un muchacho albañil de 23 años que había matado y violado a 3 sobrinas. Y en sus primeras entrevistas, ya siendo procesado, estando procesado en la cárcel, pues se le interrogaba y se interrogaba y se le interrogaba hasta que por fin él había simulado desde lo más simple, pasando por varias etapas, hasta
llegar a reconocer que él lo había hecho. En el traste de la entrevista, pues el entrevistador refiere que llegó, se sentó, se puso las manos apretando las piernas, la cabeza agacha, no quería platicar, mutista, no quería contestar. Y entonces, pues el entrevistador pues, tuvo que darse la saga de tener sagacidad para sacarle la conversación. Pasaron varias. Fue tan incesante las preguntas y tan potentes, tan fuertes que lo llevaron a decir que él había cometido el crimen, a declarar que él había cometido el crimen, había violado, había matado a sus sobrinas, a que había robado y que era delincuente y todo eso, paseando de varios tipos de simulación, ¿no? Pero pues en un comentario ahí muy personal del entrevistador dice que le pidió una Biblia, la primera entrevista, y le dijo, ¿para qué quiere la Biblia? Es que ella me dice, alguien que me dice que me ayude. Ahí el paciente ya hizo conciencia de que necesitaba ayuda, ¿verdad? Cuando se dio cuenta de que ya estaba, no acorralado, pero acosado, pues sí. Estaba sometido a un estrés fuerte, el cual lo llevó a irrumpir su yo sintético, y aceptó su yo auténtico. Con delito, por cierto, pues, pero así fue. Y así se va desarrollando, fue procesado con su pena, su delito, todo eso, pero ya sabía que lo había hecho y de hecho ya no tenía tanta angustia, tanta ansiedad. Muchos de ellos sí son tratados con medicamentos, porque ya entendieron qué les había pasado, por qué les sucedió, qué fue, y que sí lo habían hecho, y eso los hace tener menos dolor y enfrentar la circunstancia de otra manera. El terapeuta tiene que tener la capacidad de dejarlo un poco satisfecho, más normal, más congruente, más sano y más feliz, pues porque aunque tenga que cumplir una condena, pues irrumpió entre la sociedad y fue algo grave, ¿no? Y tratar de reinsertarlo a la sociedad, pues sería el problema a discutir. Es todo. Muchas gracias.